La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Marcos capítulo 1, por favor. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Ahí téngalo abierto. Ahí vamos a tomar ese pasaje. Oiga, pues es muy interesante lo que vamos a decir. Ponga mucha atención, no se distraiga. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda, pero de todas maneras creo que el domingo lo estamos concluyendo. El tema específicamente se refiere a que el arrepentimiento de obras de pecado, oiga, el arrepentimiento de obras de pecado es más agradable delante del Señor que pedir perdón. Primera vez que voy a tratar de compartir este tema, primera vez, y quiero que por favor me ponga atención, lo reciba en el Espíritu para que podamos comprenderlo. Dice Evangelio de Marcos capítulo 1, dice así, verso número 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Oiga la predicación del Señor, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que todo aquel que en Él cree tenga vida y vida eterna. Para tener vida eterna tenemos que ser perdonados de todos nuestros pecados. Porque pecado no hereda, ni sangre ni carne no hereda el reino de Dios. Padre que estás en el cielo, bendecimos y alabamos tu nombre en esta noche y agradecemos la oportunidad que nos das de estar en el templo, en comunión con la congregación y a la vez juntos dándote gracias, alabando tu nombre y bendiciéndote, Señor. Habla a nuestras vidas por medio de tu palabra que fortalece y que nos lleva al final de nuestra carrera en victoria. Prepara los corazones de mis hermanos para poder recibir, asimilar y guardar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el Evangelio de Jesucristo tiene propósitos del Padre, de Dios el Creador, a causa de que por nuestro pecado, por nuestra vida
equivocada, desordenada. Era necesario que Dios planteara un evangelio que pudiese en nosotros darnos la oportunidad de salir de la esclavitud, de recibir la libertad, de recibir el perdón de nuestros pecados, de alcanzar la reconciliación con Dios y llegar a ser hijos de Dios. Todo eso era o es todavía, porque se predica el mismo evangelio, necesario para el pecador. El pecador que desconoce la palabra, que desconoce el evangelio, que desconoce la gracia salvadora de nuestro Creador, de nuestro Dios, esa gente que anda en tinieblas, esa persona que anda ciega espiritualmente, que quizás ha oído, quizás le han llegado medias noticias del evangelio de gracia, pero que en sí no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y no conoce verdaderamente la bondad y la misericordia de Dios. Jesús dijo en una oportunidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo también: yo soy la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Conocer la verdad es ser trasladados de las tinieblas a la luz. Conocer la verdad es dejar la ignorancia de quién es nuestro Creador y acercarnos a Él. Conocer la verdad es salir de aquella forma de doctrina equivocada que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y que adorábamos dioses que no eran verdaderos, sino que teníamos que conocer al único Dios verdadero, creador y hacedor de todas las cosas, del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en ellos. Jehová es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, conocer a ese Dios poderoso, bueno y maravilloso nos da la oportunidad de poder caminar con Él, escuchando su voz, conociendo su voluntad y haciendo y conduciéndonos conforme su propósito. No voy a hablar de los que no conocen al Señor, porque los que no han conocido al Señor y están en tinieblas, es necesario, como dice la Escritura, que el Hijo del Hombre venga, los vaya a buscar, los vaya a sacar, los vaya a salvar, los perdone, sin que hagan nada, porque están en tinieblas, porque son esclavos. Para esa persona que está en esclavitud, que está en tinieblas, que está ciego, el Señor se entrega totalmente, lo salva, lo libera, lo lleva, le pone fe, le habla el evangelio, lo perdona, lo reconcilia todo y lo entrega a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era ciego, porque estaba esclavo, porque no sabía nada, porque era un ignorante de Dios. Ok, pero después de eso, oigan esto, después de eso, cuando ya nosotros
conocimos el Evangelio, cuando nosotros ya fuimos presentados delante del Padre como rescatados, entonces al no conducirnos, al no tomar en serio, al no considerar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, al no conducirnos de esa manera que Él lo indica, nos volvemos transgresores, nos volvemos, ¿qué se dice? Tal vez rebeldes. Empezamos aún ya libres, porque nos hizo libres el Señor, aún ya perdonados de nuestros pecados pasados, empezamos a ser reanuentes a la voz de Dios, y entonces volvemos a caminar conforme a nuestra voluntad. Empezamos a desviarnos, empezamos a hacer cositas que sabemos que no se deben hacer, que sabemos que ya no son propias de un cristiano, porque el conocer a Jesús y el trasladarnos a la luz, lo primero que nosotros experimentamos es que conocemos lo que a Dios le agrada y a lo que Dios no le agrada. Eso lo sabemos. Entonces, cuando empezamos a obviar lo que Dios le agrada y empezamos nosotros a caminar conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros gustos, como dice la Escritura, complaciendo a la carne, dándole lugar a las pasiones de la carne, entonces empezamos a separarnos de Dios, empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a sentirnos solos, empezamos a sentirnos, ¿qué se dice? Tal vez fríos, enfermos espiritualmente, y al principio pareciera no tener mayor efecto, como cuando usted empieza con unos que otros estornudos, ¿va? Ay, estoy estornudando, dice usted, ¿va? Pero de ahí de repente, ay, como que me está doliendo la cabeza. Y de ahí, ay, me están doliendo los huesos. Ay, me dio temperatura. Y cuando usted se da cuenta, tiene una tremenda fiebre y una tremenda gripe. Y usted empezó con unos estornuditos ahí y no le hizo caso. Así muchas veces nos pasa en el Evangelio. Empezamos a desviarnos, empezamos a hacer cositas que no le agradan a Dios y nos empiezan a afectar. Porque usted tiene que saber, no le estoy diciendo esto para que lo sepa, no, tiene que saber que toda desobediencia del cristiano delante de Dios tiene su efecto. Tiene su efecto. Va a tener un resultado. Pero muchas veces nosotros, como es un principio, como es algo que empiezo a experimentar, entonces no le damos mucha importancia. Y continuamos, como enseñó un hermano predicando ahí, que cuando uno se aparta del Señor es algo tan poquito, pero a la medida que va pasando el tiempo, cada vez es más la separación. Al principio solo nos separamos un poquitillo, pero ese poquito, si le damos tiempo, la línea recta del Señor va aquí, y esta como ya se torció un poquito ahí, al tiempo ya es una distancia bastante grande. Entonces, como creyentes y como ya conocedores, como ya cristianos, empezamos a darnos cuenta de los efectos que eso está produciendo. Tenemos problemas en la congregación, tenemos problemas con nosotros mismos, tenemos problemas en el culto,
Ya nos cuesta alabar al Señor, hasta se nos olvidan los coritos, se nos olvidan los cantos. Ya nos cuesta hasta venir a la iglesia, que empezó a lloviznar y lo que hacemos es enchamarrarnos, no buscar la sombría ni la capa. No busco la capa, mejor me enchamarro. Entonces, esos síntomas que se van dando en el cristiano empiezan a mostrar que hay algo ahí que está afectando. Hay algo ahí que ya nos está separando de una relación agradable delante de Dios. Ya nos está afectando. Entonces, gracias a Dios que en su amor y su misericordia Dios no nos abandona. Oiga lo que le digo, Dios no nos abandona. El que abandona a Dios somos nosotros. Pero Dios no nos abandona y Él está en todo lugar. Aunque tú no vengas a la iglesia y te quedes en otro lugar, el Señor está ahí. Tú quizás te estás alejando de Dios, tú quizás te estás separando de Dios, pero Dios no se separa de ti. Y entonces, por medio de su Espíritu, porque Él trabaja por medio de su Espíritu, hoy en día te visita allá donde estás, te visita en la condición que estás, te visita en la enfermedad espiritual, te visita en esa gripe espiritual que tienes. Ya no saludas, ya no tienes comunión, ya algo te está pasando. Entonces te visita el Espíritu de Dios con un mensaje directo. ¿Sabes cuál es el mensaje directo que el Espíritu te lleva? ¿Cómo estás? Ese es el mensaje, me va a decir usted. Sí, el mensaje. ¿Cómo te encuentras? El Espíritu. Porque si llegamos nosotros a preguntarle cómo se encuentra, nos dice de repente, ¿qué le importa? Pero es el Espíritu de Dios el que llega a tu alma, el que llega a ti y te redarguye y te dice, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo estás? Y entonces en tu adentro, en tu interior, empiezas tú a reconocer que andas mal. Empiezas a reconocer que te has apartado, que has sido indiferente. Empiezas a reconocer de que te has alejado, que le has dado lugar a los deseos de tu carne, que le has dado lugar a tus amigos, a que te contaminen tus oídos, tu vista, tu corazón. Porque cuando tenemos una plática o tenemos una relación con una persona que contamina, no solo te contamina el oído, ni solo te contamina la mente, te contamina todo. Te contamina tus pensamientos, te contamina tus intenciones, te contamina tu espíritu, te contamina tu alma, tu corazón. Y entonces eso ya contaminado por el enemigo te empieza a hacer efecto. Como cuando viene un zancudo contaminado y te pica, empiezas a sentir lo que te dije anteriormente: dolor de cuerpo, dolor de cabeza. ¿Y qué me pasaría? Te contaminaron. Te contaminaron. Entonces el Espíritu de Dios tiene el propósito de hacerte conciencia. Porque una persona que se ha alejado del Señor no es espiritual. Una persona que se ha alejado del Señor ya está cayendo a la categoría de carnal.
Y cuando uno le encuentra y le platica y le dice, ¿cómo estás, hermano? ¿Sabes cuál es la respuesta que te va a dar? No es la que te dije anteriormente. ¿Sabes qué es lo que te va a decir? Bien, gracias. Así te va a decir. Así decimos. Así decimos. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Lo único que no te dice bien qué, pero te dice que está bien. En cambio, si el Espíritu de Dios te redarguye, quizás en tu cama, en que no te duermes, en que te irritaste, ¿por qué no me duermo? ¿Por qué? Y ahí llega el Espíritu, ¡pa! ¿Cómo estás? Quizás en tu trabajo, ¡pa! ¿Cómo estás? Entonces, no tienes otra alternativa más que reconocer qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Y en ese momento es donde tú te encuentras preciso a aprovechar la gracia de Dios por medio de este evangelio. El evangelio de Jesucristo, que especialmente trae a la persona al arrepentimiento. Óigame, al arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista fue llamado de Dios, porque fue llamado de Dios a preparar el camino del Señor, su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Su mensaje era para que las personas reconocieran su pecado y que tomaran una actitud de cambio. Oiga esto. Por eso implantó, si se puede decir así, o ejercitó Juan el Bautista el bautismo en agua, el bautismo que él hacía. Él invitaba, él predicaba el arrepentimiento, decía, ustedes andan mal, ustedes están desobedeciendo, ustedes, ¿a quiénes les predicaba? A los que conocían de Dios, a los judíos, a los fariseos, a los que sabían de Dios. Ustedes conocen a Dios, pero andan mal. Ustedes conocen a Dios, pero están haciendo cosas malas. Ustedes conocen de Dios, pero no le están obedeciendo. Están haciendo esto. En algunas oportunidades no las describe todas la Biblia, pero Juan debe haber predicado cosas fuertes, hermano. Cosas fuertes. Aquello de que tú andas haciendo esto, tú andas haciendo esto, otro tú, porque así era. El carácter de Juan era bastante fuerte. Y entonces el mensaje de Juan tenía el propósito de que la gente se sintiera arrepentida. Oiga, arrepentida. Y cuando se sentía arrepentida la gente, entonces llegaban con él y le decían, a ver, ya te oí el mensaje, ya te oí la predicación. Es cierto, ando mal, me he portado mal, he hecho cosas malas. A ver, estoy arrepentido. ¿Qué debo de hacer? Entonces Juan les decía, bautícense. A ver, los voy a bautizar. Venga, háganme una filita ahí, háganme una fila. A ver, uno por uno. Los voy a bautizar. ¿De veras están arrepentidos? Sí. Vengan pues, los voy a bautizar. Y el bautismo siempre ha sido figura de un antes y un después. El bautismo es figura de dejar lo viejo y entrar a una etapa nueva.
Entonces Juan el Bautista ejercitaba, desarrollaba el bautismo en agua, los hacía hacer una colita, decía, a ver, uno por uno, pues va, ¿está arrepentido? Sí, lo bautizaba y va, ahora haga obras dignas de arrepentimiento. Y a ver usted, venga, ojalá usted también ahora muestre que está arrepentido. Hoy va, pues cambie. Ese es el mensaje y el ministerio de Juan. Pues le voy a decir algo. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, bautizaba y esperaba que las personas que se bautizaban cambiaran de vida, fueran diferentes. Pero no predicó el perdón de pecados. Oiga esto. Ni Juan ni el bautismo perdonaban los pecados. No. Él predicaba arrepentimiento. Ustedes andan mal, arrepiéntanse. Y usted va a encontrar en la Biblia muchos pasajes. Yo le dije que el domingo lo continuamos porque es extenso, hay que explicarlo bien. Juan el Bautista predicaba el mensaje de arrepentimiento. Esto, arrepentimiento, arrepiéntanse y cambien de vida, arrepiéntanse y cambien de vida, vivan mejor, hagan bien las cosas. Ese es el mensaje. ¿Y el perdón de pecados? ¿Y el perdón de los pecados anteriores? Porque el bautismo de agua no perdona pecados. Y el mensaje de Juan era: arrepiéntanse. Pero miren lo maravilloso del Evangelio, Lucas capítulo 3. Miren Lucas capítulo 3. Verso número, vamos a ver, 3 en adelante. Lo voy a leer rápido porque es largo el pasaje. Hasta el 17 voy a leer. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, por toda la región, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No el arrepentimiento de perdón de pecados, no, para. O sea, era una preparación. O sea, arrepiéntanse, bautícense y de ahí va a venir el perdón. Para el perdón de pecados. Ahora fíjese, como está escrito en el libro de las palabras de los profetas Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados. Oiga, una vida diferente, una vida cambiada, y los caminos ásperos allanados. Una gente de carácter recio ahora va a ser de paz, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados,
y le dijeron: maestro, ¿y qué haremos? Y él le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos: ¿qué haremos? Y unos soldados le dijeron: ¿qué haremos? Y le dijeron: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo de su grano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está anunciando, fíjese bien, la venida de Jesucristo como el que habría de bautizar en Espíritu Santo y fuego. El fuego, o sea, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo en nosotros es presencia de Dios. Y el fuego es sinónimo de quemar todo aquello pasado. El fuego de Dios lo que hace es quemar toda deuda, toda falta, todo pecado, limpiar, purificar nuestros corazones. Lo que no hacía Juan con su mensaje ni con el bautismo. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. El único que limpia el corazón de pecado es Jesucristo. ¿Me está explicando? Entonces Juan predicaba el mensaje de arrepentimiento y esperaba un cambio. Pero Jesús en su mensaje perdona, limpiando y purificando el corazón primero. Como dijo: limpiad primero el vaso de adentro y después de afuera. Juan, y lo voy a decir con mucha pena, quizás estaba preparando el camino nada más del Señor, pero Juan quería limpiar el vaso de afuera sin limpiarlo de adentro. Juan les decía: arrepiéntanse y hagan obras diferentes. ¿Cómo? Si adentro había pecado. ¿Cómo podía la persona manifestar un cambio si dentro de él no había una limpieza? ¿Cómo? Pero era el mensaje de preparación, era el mensaje del arrepentimiento. Ya estaba Juan enseñando y proclamando de que lo que Dios espera de nosotros es un arrepentimiento para acercarnos a Dios, porque se arrepentía la gente y se acercaban a Juan. El mensaje de arrepentimiento es un mensaje evangelístico. El mensaje del ministerio evangelístico es un mensaje de arrepentimiento. Vengan ustedes que andan mal, ustedes que se apartaron, ustedes que esto, ustedes vengan, cambien. Hay un cambio de Dios. Pero en Jesús no hay solo un arrepentimiento. Primero es el arrepentimiento, después es el bautismo del Espíritu y después la vida nueva, como dije el martes, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Evangelio de Juan, no, capítulo 1, muevo unas hojitas ahí. Verso 29, dice de la siguiente manera: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué confesión. Mire qué confesión. Yo no quito pecados. Yo no bautizo en Espíritu Santo. Yo solo soy un precursor. Yo solo estoy preparando el camino del que viene tras mí, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego y perdona pecados y limpia corazones y purifica vidas. Aleluya. Jesús, solo Jesús. Y Juan lo confiesa y dice: este es aquel de quien yo decía, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios perdona pecados. Solo el Hijo de Dios perdona pecados. Entonces, ¿cuál era específicamente el ministerio de Juan el Bautista? Un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de llegar a la conciencia del hombre que andaba mal y que necesitaba acercarse a Juan, bautizarse, y Juan esperaba de él un cambio, para que después de eso viniera el otro, que era Jesús, le bautizara en el Espíritu Santo y le perdonara sus pecados. Entonces, voy a decir esto, voy a verlo ahora, porque si no me meto a otros pasajes largos, estoy en tiempo. Entonces viene esto: el mensaje de Juan no fue de más, ni está de más. El mensaje de Juan es que nosotros debemos conocer como el principio del llamamiento de Dios al alma que necesita acercarse a Dios porque está alejada. El mensaje de Juan del arrepentimiento es el que tenemos que enseñar hoy todavía. Hermano, usted se separó de Dios, usted se alejó de Dios, usted anda indiferente, usted anda haciendo cosas no correctas, usted está apartado de Dios. Mire, arrepiéntase. Primer paso, arrepiéntase. Segundo paso, acérquese a Dios y cambie. Oiga lo que digo. El domingo vamos a aclarar otras cosas muy interesantes. Y cambie. Porque cambiando de actitud, entonces alcanzará perdón por su pecado.
Oiga lo que le voy a decir. Revise todo el Nuevo Testamento. Lea todo el Nuevo Testamento, revíselo. Y encuéntreme una porción donde la Biblia le diga al que anda extraviado que solo se presente delante de Dios y le pida perdón. Eso no dice la Escritura. Eso se ha enseñado, pero se ha enseñado mal. ¿Me estoy explicando? Se ha enseñado que aquella persona que está en la iglesia, que estaba en la iglesia, que tenía privilegios y que se apartó de Dios, lo invitamos a que se acerque a Dios, pero que le pida perdón. Fíjense, esa ha sido la enseñanza de siempre. Acérquese a Dios y pídale perdón. La Biblia no nos enseña que le digamos a la persona que se acerque a Dios y que le pida perdón. No, lo que nos enseña la Escritura es que le redarguyamos por su pecado y que se arrepienta y que cambie y que se convierta. Ese es el mensaje del Evangelio. Déjeme decirle, Dios nuestro Señor Creador se cansó de oír palabras vacías de la gente que se acercaba a Él. Dios se cansó de oír de los labios de la gente decir que le amaban, que se arrepentían, que le perdonaran, que iban a ser diferentes, que iban a cambiar. Y dice el Señor en la palabra, mentira, era solo del diente al labio. Mentira, no hay cambio. El cambio que Dios quiere ver en aquel que se aparta, en aquel que necesita restaurarse, el cambio que Dios quiere ver en aquel que verdaderamente está arrepentido por su falta, es que cambie, que empiece a desarrollar actitudes diferentes. Actitudes diferentes. Por eso el mensaje, el primer mensaje del apóstol Pedro no fue tan directamente a solo gentiles que no conocían de Dios, sino a gente que conocía de Dios, y les dijo: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos diferentes. Amén. La persona no puede cambiar ni puede experimentar tiempo diferente, vida diferente, cambio en su vida, a menos que se arrepienta. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hacer daño, a hacer lo malo, a ofender a Dios, a pecar, y en un momento dado creemos que con solo abrir la boca y decir: pues pido perdón por lo que hice, creemos que automáticamente en ese momento ya está limpio nuestro corazón. Tan fácil, ¿verdad? Tan fácil. Le damos una cachetada a alguien figurativamente, ¿va? Lo ofendemos, le hacemos esto, y cuando vemos que la persona se ofendió, se molestó, perdón, pero ya le dimos la cachetada. Y después volvemos a hacer lo mismo y le decimos perdón. Y cuando ya nos ve que estamos aburridos de estarle perdonando, nos sale con la Biblia. Nos sale con la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues que son 70 veces 7. 70 cachetadas por 7, multiplique usted. Hemos enseñado mal las Escrituras. Búsqueme en la Biblia donde dice que cuando usted se aparta de Dios, solo pase al frente y diga perdón. Ahí no dice eso. Ahí no dice eso, búsquelo.
¿Sabe qué dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete y cambia. Arrepiéntete y empieza a hacer obras dignas de un arrepentimiento genuino, y entonces alcanzarás alcanzarás la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios. Y entonces vas a empezar a sentir en tu corazón paz y en tu corazón libertad. ¿Por qué? Porque Dios ya me perdonó. Yo ya siento que ya me perdonó. Pero hemos enseñado a la gente que solo pide perdón y ya se va tranquilo. Ya, pido perdón. Perdón con lo que voy a decir. Pero se van a pecar. Pecan, se embarazan las personas. De ahí vienen con su mochichito solo diciendo perdón. Y ya estuvo arreglado el asunto. Ya les cambia la cara porque dijeron perdón. Déjeme decirle, tenga cuidado. No es así. No es así. No es así. Pisotear la sangre de Cristo es delicado. La única forma que puedes recibir el perdón de Dios, la única forma que puedes recibir el perdón de Dios es que te arrepientas y cambies. Y cambies. ¿Cómo puede ver un padre de familia, una madre de familia, que el hijo rebelde es diferente? ¿Cómo puede saber que está arrepentido por haber desobedecido las órdenes? ¿Cómo puede saber ese padre que ese hijo está arrepentido? ¿Cómo? Corrigiéndose, siendo diferente, cambiando de actitud, cambiando de conducta. Pero muchas veces estamos acostumbrados a llegar, papi, sí, perdóname, oíste, hice mal, perdóname, va, te perdono, pues. Y como que ahí el asunto cambió de un sombrerazo, ¿va? Queremos que las cosas se arreglen de un sombrerazo, hermano. No es así. No es así. No es así. Destruya una pared, a ver si de un sombrerazo se repara. Primero hay que quitar los escombros, primero hay que limpiar el lugar, después empezar a construir otra vez, bloque por bloque, uno por uno. Y cuando termina la pared, arregló el asunto, sí, pero eso llevó tiempo. Eso llevó tiempo. No enseñes ni creas que solo se trata del diente al labio decir perdón. No ofendas para rápido decir perdón. Nos hemos acostumbrado mucho a eso. Ofendemos, dañamos, agredimos al hermano, a la hermana, y cuando lo encontramos, perdón, hermano, perdón, sinvergüenza somos. Hemos aprendido a ser sinvergüenzas. Mejor cambia, mejor sé diferente. Cambia tu actitud, cambia tu carácter, cambia esa raíz de amargura que tienes ahí dentro, bótala y empieza a tener actitudes diferentes. Entonces te voy a creer que hay arrepentimiento en tu corazón. Mientras tanto, no te la creo. Si sigues con tus mismas actitudes, si sigues con tu mismo carácter, si sigues con tu misma rabia, si sigues con tu mismo enojo, si sigues con la misma cosa, es lo mismo. Aunque digas 1000 veces perdón, son palabras huecas. El Señor lo que quiere son hechos, acciones, conducta diferente. El domingo seguimos, porque es muy largo el tema. Vamos a ver, de ahí ya vamos a ver doctrina en las cartas,
donde nos llaman precisamente a un arrepentimiento y a un convertimiento para alcanzar misericordia. Amén. Denle ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie, por favor. El Señor le limpiará su era. Eso quiere decir que ya tiene la hoz en su mano. El que tenga oídos para oír, hermano, oiga. Ya tiene el Señor la hoz en su mano. Y aquel que no tome una actitud de arrepentimiento será cortado. Será cortado. Estamos en el último tiempo. El tiempo se está terminando. La paciencia de Dios está llegando a su final. No te arriesgues. Cambia. Sé diferente. Conviértete en un verdadero hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Padre nuestro, esta noche una vez más agradecemos tu presencia, tu amor y tu gracia. Damos gracias por tu palabra. Gracias porque cada día aprendemos más y más y te conocemos a ti más. Ahora sabemos quién eres. Sí. Ahora sabemos cómo acercarnos a ti. Claro que sí. Gracias, Señor. Tú estás con nosotros, tú nos amas, tú no nos abandonas. Quienes te abandonamos somos nosotros, pero que siempre hablas a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de mis hermanos, a las familias aquí representadas, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.